Bueno, quiero darles la bienvenida a esta presentación que me corresponde ahora compartir con ustedes en el marco de esta celebración del Día Mundial de la Normalización y este quinto foro de líderes de la calidad desde el equipo de Voz Empresarial Consultores, quien ha organizado esta actividad junto a 20 colegas internacionales quienes están compartiendo sus conocimientos a lo largo de esta jornada. Y el tema, y basado en este lema de que la normalización es la base para la calidad y el futuro sostenible, que está vinculado sobre todo a estos cambios que vienen con la nueva versión de la 9001-2026, que es de la cual voy a estar hablándoles. Mi nombre es Luis Cabareda y voy a estar hablándoles de esto, de los desafíos de esta nueva versión de la ISO 9001, que está hoy en su borrador y que el año próximo saldrá la versión definitiva y donde tiene inmerso el tema de la cultura de calidad y la ética como aspecto principal y que está llamando la atención del cambio que ello implica y lo que significa, y de otros que no son menos importantes, pero que no se han convertido en requisitos, por lo menos no en esta versión borrador, que tiene que ver con la innovación, con las tecnologías emergentes, con la sostenibilidad, la resiliencia e indirectamente la rentabilidad cuando se trata de una organización privada. Y de eso vamos a hablar porque hay muchas cosas que todavía podemos hacer a nivel de mejora de lo que es un sistema de gestión de calidad ISO 9001, más allá de tener simplemente una certificación. Por eso es que hablamos de ir más allá del cumplimiento a lo que son la aplicación de buenas prácticas que nos ayuden a lograr que la empresa se posicione en el mercado, logre resultados extraordinarios, es decir, que vaya los resultados como tal. Mm, Lo primero, bueno, presentarme venezolano, viviendo hoy en España, con experiencia en el área. Tuve la posibilidad de trabajar en una empresa del sector hidroeléctrico y formarme allí en una empresa que considerada pues de clase mundial en el mejor sentido, con certificación 9001, con premios internacionales, una empresa llamada Edelca, CBG Edelca. Y luego me dediqué a este tema de la consultoría y la formación en normas ISO porque me apasiona, es un tema que me apasiona, la calidad, la excelencia, y he tenido la oportunidad de participar en el Premio Iberoamericano a la Calidad como evaluador desde el año 2011, de allí aprender de experiencias de grandes empresas y organizaciones que han ido mucho más allá y por eso es que me apasiona hablar de esto y parte de eso creo que tiene que ver con los desafíos de la nueva versión 9001-2026 y voy a explicar por qué, pero también formándome y conociendo la experiencia de empresas japonesas con ese famoso Lean Manufacturing, como lo llaman los americanos, pero que es el sistema de producción Toyota y de otras metodologías y filosofías que han planteado cuando tuve la oportunidad de formarme en el año 2017 en una visita a Japón y visitar la Toyota y de otras organizaciones. Y de ahí dedicarme a seguir mejorando, ampliando esos conocimientos en otras áreas de inteligencia artificial, seguridad de la información y por supuesto en áreas que hoy en día son en boga, como es la sostenibilidad y su vinculación a todas las regulaciones que hoy se vienen dando. El emblema del Día Mundial de la Normalización, la página web donde pueden conseguir información del mensaje de este año y también de años anteriores, cuál ha sido el tema. Los invito a que puedan visitarla y conocer mucho más y apasionarte por la importancia de la normalización y su impacto en la Agenda 2030 de la ONU, que son los grandes desafíos, los ODS, los 17 objetivos, que en esta oportunidad este año nos habla del objetivo 17, que son las alianzas para lograr los objetivos. Y si bien está enfocado en eso, yo voy a extrapolarlo a cómo las organizaciones a través de sus stakeholders o sus partes interesadas, que es un requisito del 4.2 de la norma, nos permite en las organizaciones, cuando tenemos trabajando buenas prácticas ISO 9001, evaluar cuáles son esas necesidades de las partes interesadas y cómo con ellas podemos hacer sinergias para que nos ayuden a lograr mejores resultados. Es un enfoque distinto pero que al final se puede hacer, se puede extrapolar. El objetivo 17, que son las alianzas. Esos son los 17 objetivos. Muchas personas hoy en día todavía los desconocen. De los que trabajan en estas áreas, me he conseguido eh, ver consultores, auditores que desconocen este tema, se han quedado un poco en el pasado, dejando este lado esto, cuando en realidad la ISO está desarrollando, y lo vamos a mostrar ahorita, muchos de sus normas para que apunten a eso. Y eso lo tienen claro los comités técnicos, que hoy en día están en tendencia en temas de sostenibilidad en general, un tema de tendencia que es el desarrollo sostenible, ESG, como
lo que tiene que ver con estas siglas de este desarrollo sostenible aplicado a las empresas. Y tenemos que estar en esa línea, tenemos que estar en esa sintonía, si no estamos fuera de tendencia y eso impacta las decisiones estratégicas que estamos tomando en la organización. Es el caso del Objetivo 13, que ven allí, Acción por el Clima, donde el año pasado la hizo y efectuó una enmienda a la mayoría de las normas hizo el sistema de gestión, como la vimos que era el tema de la relevancia del cambio climático, tema que se mantiene en esta nueva versión de la 9001-2026. Algunos cuando interpretan los cambios que vienen dicen que ahora con más énfasis en sostenibilidad. No, en realidad lo menciona, desde siempre se ha mencionado que la 9001 aporta a algunos de estos objetivos de desarrollo sostenible, en algunos hace énfasis como es el tema de evaluar la relevancia del cambio climático. En realidad, el que incorporemos en nuestra estrategia el tema de la sostenibilidad va a depender de factores como la visión, del liderazgo para ir a emerger o a entrar a nuevos mercados, el hecho de que existan regulaciones que obligan, como está ocurriendo en Europa, y quizás es la tendencia mundial, en algunos países aún no está ahí. Entonces, no es lo mismo una empresa, organización certificada ISO 9001 en Latinoamérica, donde quizás el tema de la sostenibilidad no es tan fuerte como en Europa, donde hay una legislación muy importante al respecto, y entonces tienes que tomarla en cuenta en el diseño de tu sistema de gestión. Y estos son esos elementos que son desafíos, que yo quiero ir adelantándome ya a esto. Como ven allí, hay que seguir profundizando en esto. Un acuerdo del año 2015, 193 países, y esto está afectando hasta las legislaciones para el diseño de productos y servicios, además de cumplimiento de requisitos normativos que afectan al sistema de la calidad del producto. De aquí volvemos a mostrar cómo la hizo, y desde sus asambleas y desde sus redes sociales habla de la sostenibilidad y cómo el desarrollo de sus normas, la mayoría de ellas está apuntando a algunos de estos objetivos de desarrollo sostenible. Los invito a revisar cuáles son esas metas y cómo cada organización a través de su estrategia puede apuntar o desarrollar sus actividades hacia ellas y hasta convertirse en un referente para que lo ayude a mejorar en el mercado. Esto también es fundamental, pero lo ayude también a ser más rentable, porque cuando aplicamos buenas prácticas de sostenibilidad en algunos temas, podemos, por ejemplo, economía circular, ahorramos costos. Cuando respetamos leyes ambientales o leyes de seguridad y salud en el trabajo, son temas de sostenibilidad y por lo tanto estamos evitando multas, sanciones. Y esto a veces no se ve de esta forma. No se ve porque no se entiende el concepto. Y aquí ya estamos empezando a ver que esos desafíos que enfrentan las organizaciones con certificación 9001, desde el año 2015, que ya la ONU había establecido la agenda, pero también hoy en día con la nueva versión que viene para el año próximo, de todos modos estaban allí. No los estamos viendo porque no conocemos y no entendemos el alcance, la magnitud y el impacto que ella tiene en las oportunidades que sí está plasmado en la norma como algo que debemos tomar en cuenta en nuestro contexto de la organización y cómo plasmarlo en actividades y acciones concretas para lograr mantenernos en el mercado o mantener el logro de nuestros objetivos. Por eso esta frase me encanta: si caminas solo irás más rápido, pero si caminas acompañado llegarás más lejos. Las alianzas nos van a ayudar a lograr estos excelentes resultados de qué es lo que queremos, cómo lo podemos lograr, de los stakeholders, que serían esa parte interesada desde entes gubernamentales, desde ONGs o entes reguladores específicos de nuestro sector o nuestras cámaras o asociaciones empresariales de un sector específico, algunos más regulados que otros, como el farmacéutico, el de construcción, unos más que otros, pero también las organizaciones sindicales o de agrupación de lo que hacen los trabajadores, cómo pueden afectar en sus demandas y en sus requisitos. Todo esto hay que tenerlo en cuenta en un proceso en este caso de las organizaciones certificadas 9001, pero vistas también como alianza para lograr objetivos que nos afectan a todos, porque el tema del cambio climático, vamos a decir, su relevancia, si bien para algunas cadenas de suministro o cadenas de valor impacta más que otros, es un hecho que nos va a afectar a todos. De una forma u otra, con eventos climáticos extremos, con temperaturas altas o muy bajas, y así como eso, con situaciones que nos van a obligar a tomar medidas de ahorro energético, de impacto en las organizaciones, de impacto en los insumos, de los productos. Y por eso es que hay que ver esto de forma sistémica y no de una forma parcial como se veía hasta antes del 2015 con la versión 9001-2000.
2008, que se mantuvo esto más como un tema documental porque estaba evolucionando y que hoy en día ya vemos que es un sistema de gestión de calidad que verdaderamente nos ayuda a gestionar un negocio y no es solo una certificación para participar en un proceso licitatorio o de contratación de un ente público o privado para ser proveedor de una gran empresa. Y esa es la realidad que estamos viviendo. Estos son los retos. El principal cambio que nos plantea el borrador de la ISO 9001-2026 y que se plantea como un desafío es el tema de la cultura de calidad y la ética. Un tema que ya estaba inmerso en el espíritu de la norma, ya estaba en la de 2015 cuando hablamos del principio de liderazgo y cuando hablamos de aplicar el tema de la participación de las personas. Y estaba indirectamente mencionado de alguna forma u otra con el ambiente para la operación de los procesos, que es el 7.14. Pero ¿qué sucede? Lo dejamos de lado porque no es un requisito específico que nos lo piden y hay que mostrar la evidencia. Y ahí está el cambio de paradigma, el cambio de chip que tenemos que hacer. Este es el debate que ahorita está, los auditores diciendo, bueno, ¿qué es lo que vamos a buscar? ¿Qué es lo que vamos a auditar? Ya nos vamos a preguntar sobre eso. Y otros colaterales o indirectos que no podemos dejar y pasar desapercibido, como es la innovación, en especial el tema del uso de la inteligencia artificial, el tema de la sostenibilidad, manteniendo el tema de la relevancia del cambio climático, entre otros temas, y la resiliencia como la capacidad de adaptarse y sobreponerse ante la adversidad, y por supuesto el tema de la rentabilidad de un negocio o también de cumplimiento de objetivos para un caso que no sea privado. Ese paradigma de que el certificado lo necesitamos nada más para poder participar en ser proveedor de alguien porque nos lo está exigiendo y que hay que mostrar evidencia y nada más cumplir lo mínimo indispensable, tiene que cambiar. Y tiene que cambiar porque la sociedad ha cambiado, los desafíos han cambiado, los retos de la Agenda 2030 nos afectan a todos y se están generando impactos importantes en regulaciones gubernamentales. Si queremos ir a nuevos mercados, por ejemplo, internacionales, tenemos que empezar a cumplir normativas. Entonces, nuestro sistema de gestión pudiera estar haciendo lo mínimo indispensable para tener un certificado, pero debe adaptarse. Y no adaptarse simplemente porque nos gusta o porque nos parece, sino porque en realidad es ver oportunidades que están allí y que no las estamos tomando en cuenta. Porque toda situación tiene dos caras, vista desde un riesgo o vista desde una oportunidad. Y allí es donde está el gran reto que los líderes tienen que ver y tienen que precisar en los cambios que vienen. Ese enfoque de que qué es lo que me van a auditar y qué evidencia debo mostrar a un auditor cuando me viene de un ente certificador, tiene que cambiar, porque son unas gringolas en realidad que limitan el crecimiento de la empresa, la mejora continua. Y es que en realidad el capítulo o el requisito 4.1 y 4.2, que es el contexto de la organización, que nos habla de establecer esas cuestiones externas e internas que nos pueden afectar. Y en las externas estamos hablando de oportunidades y amenazas. Y en las amenazas podemos hablar de legislaciones, de regulaciones, o de oportunidades podemos hablar de nuevas tecnologías, innovación, financiamiento asociado a temas de oportunidades en temas verdes, en temas ambientales, los estamos dejando de ver y nos estamos limitando porque solo queremos mostrar una evidencia requerida en un momento dado por un auditor y tenemos que cambiar ese paradigma. Y esa es la invitación y es uno de los desafíos que no está escrito en la 9001-2026. Está en el paradigma errado de la interpretación que le estamos dando a la norma 9001 y que nos limitamos o nos autolimitamos producto de ese paradigma errado. Las preguntas claves tienen que estar basadas en que la mejora continua nos debe llevar a hacer preguntas de qué es lo que debo hacer para tener una mejor organización. Y allí vamos a ver elementos y filosofías y estrategias que existen, que están allí o que se pueden probar o que se han probado y que es las que yo les quiero compartir en algunos casos, porque a partir de mi experiencia en la visita a Japón, en la Toyota, en otras empresas japonesas y también de participar como evaluador del Premio Iberoamericano a la Calidad desde el 2011 y ver organizaciones aplicando prácticas que van más allá de simple cumplimiento y demostrar a un auditor, nos permite hacer organizaciones de clase mundial. Ahí es donde está el desafío, el reto, no de cumplir que la nueva versión de la 9001-2026 traiga ahora el tema de la cultura y la ética y que todos nos pongamos las manos en la cabeza diciendo qué vamos a hacer para cumplir con ella, cuál es la evidencia que vamos a mostrar. Esa es una visión limitante. Puede ser entendible cuando no hay comprensión
sobre lo que se puede lograr hacer, pero en la medida que ya lo conoces, ya lo entiendes de esta forma porque los temas de las innovaciones, de la transformación digital, de la inteligencia artificial, no puedes dejarlo de lado porque simplemente la norma no diga que ahora tienes que usar la inteligencia artificial y es un requisito, que ha sido parte de un debate de algunos profesionales que dicen, ¿por qué ahora no se exige? Bueno, no se exige porque la norma está hecha para todo tipo de empresas de diferentes dimensiones, sectores, y no puedes poner como requisito algo que puede implicar inversión económica y además y una premisa clave que es que cada empresa define el cómo. Tú no le puedes imponer el cómo lo hace. El debe, tú puedes indicarle. Pero entonces además estarías coartando el propio hecho de la realidad de la organización, de sus dimensiones, de su mercado, de su forma de hacer las cosas. Entonces, eso hay que tenerlo presente, su vinculación esto con la sostenibilidad, con ese equilibrio económico, con lo ambiental, con lo social y las regulaciones. Y como repito, países que ya es tendencia, las regulaciones en estos temas, desde demostrar que los procesos, hay gestión energética eficiente, hay economía circular de los productos, de las líneas de producción, de tener sistemas que te permitan demostrar que tus productos y servicios son sostenibles o que generan algún a menor impacto ambiental o tener certificaciones de huella de carbono o hacer reportes de gestión ESG o de ODS, en pocas palabras, ante entes reguladores. Bueno, esa es la tendencia mundial para organizaciones, para algunas más grandes, quizás no tanto para medianas y pequeñas, pero esa es la realidad que nos enfrentamos. Y volvemos al mismo, tenemos que tenerlo presente. Y por eso la norma, aunque no diga la versión 2026, no diga directamente que ahora somos más sostenibles, como algunos están comentando en las redes sociales, de que la norma ahora tenemos que ser más sostenible. En realidad lo que está reafirmando es el punto de la enmienda del 2024 sobre la relevancia del cambio climático. O sea, aquella vez fue una enmienda, hoy lo que se hace es ratificar que es un cambio ya incorporado pero que sí queda abierta la posibilidad de que a través de las cuestiones externas o internas que nosotros tenemos establecidas, que la podemos identificar a través de una metodología como el FODA o el DOFA, fortaleza, habilidades, oportunidades, amenazas, yo puedo identificar que esas son oportunidades que hay en el entorno y que tengo que considerarlas si, por ejemplo, quiero entrar en un mercado internacional, o quiero exportar mi producto o quiero generar negocios con empresas en Europa o traer productos de Europa o establecer acuerdos con empresas europeas en Latinoamérica y me refiero a ellas porque es la realidad que vemos, ¿no? La tendencia es de Europa y otros países de regular estos temas y entonces todos los que estamos en Latinoamérica de alguna forma se ven impactados por ello. Por eso es que yo digo que la calidad no es solo un tema de certificaciones. La calidad implica otras cosas, implica ser consciente de que nuestros productos y servicios afectan la calidad de vida de la sociedad y eso cambia la dimensión y es un desafío distinto porque todavía seguimos pensando en que la certificación es un tema básicamente de pasar una auditoría, de mostrar unas evidencias y si el auditor en realidad no nos pide nada sobre estos temas o no nos, nos mueve a generar una mejora continua en esta dirección, no hacemos más allá de eso y sin embargo tenemos la certificación 9001. El cambio es otro y es parte de lo que voy a mostrar ahorita con algunos ejemplos en esto que yo les he estado comentando y por eso esas imágenes de las energías alternativas, de un robot o de la IA y de personas pues trabajando en una empresa son importantes. El árbol de la calidad nos muestra pues que yo puedo ir progresando primero con la ISO 9001 siendo eficaz y luego va generándose más frutos si yo incorporo mejores prácticas en otras áreas como la 9004 que casi nadie la emplea y que nos habla de la calidad de la organización, incluyendo a todas las partes interesadas. Esto es clave, esto es interesante porque nos ayuda a ser mejores y casi no lo hacemos. Ahí hay muchas buenas prácticas de mejora continua. Y luego ir hacia modelos de excelencia, como les decía, el caso del Premio Iberoamericano a la Calidad, el cual he tenido la oportunidad de ser evaluador desde el 2011 y de conocer filosofías y herramientas japonesas como el sistema de producción Toyota, mantenimiento productivo total o calidad total, que dependiendo de nuestra organización pudiéramos incorporar parte de esas filosofías o estrategias o herramientas como esta. En el año 2017 tuve la oportunidad de visitar la empresa ganadora de premios 5S, programa 5S,
ahí ven la organización, el orden. Se habla de que la productividad aumenta en un 10% en una organización que tenga aplicando el programa 5S, muy conocido a nivel internacional. Y aquí ven otras imágenes, cómo se ve el orden y la limpieza de la organización. Productividad nos ayuda. Hay empresas ISO 9000 que lo aplican porque han entendido que es relevante y es clave. A eso es lo que nos referimos con los desafíos de ir más allá, de entender la mejora continua, de aplicarlo no porque nos lo va a pedir un auditor, sino porque estamos convencidos de ello. Este es el caso de una empresa de manufactura de vehículos o de fabricación de vehículos que podemos decir que hoy en día puedes utilizar robótica, puedes utilizar Internet de las cosas. Y en la 9001-2026 lo que nos está diciendo es las tecnologías emergentes y lo pone como una nota. Y entonces decimos, bueno, no lo vamos a aplicar porque no nos los pide. Claro que no te lo va a pedir porque es el cómo lo defines tú dependiendo de tu contexto como organización. Nosotros, los consultores, los auditores, los formadores, tenemos que empezar a explicarles a las personas, a las empresas, a los líderes organizacionales, a los responsables de sistemas de calidad, de sistemas integrados de gestión, que esto, que esto es parte de lo que ellos deben considerar en su mejora continua o en sus oportunidades, que ahora en la nueva versión borrador de la 9001-2026 separa las oportunidades de los riesgos, una cosa que entre comillas es de forma, pero es para darle más relevancia, y ahí es donde tenemos que hacer el énfasis de la discusión. Y esto se crea cuando fortalecemos la cultura de calidad y permitimos que todos propongan, generen ideas y veamos la viabilidad económica y cuál es la rentabilidad que nos va a dejar. Lo mismo para los mantenedores, los que hacen mantenimiento. Hoy en día podemos usar IoT y no es costoso para que podamos ver el estado de un equipo, hacer predicción, evitar que se dañen, hacer mantenimiento predictivo y no correctivo, que es más costoso. Nos estamos ahorrando, estamos aplicando conceptos de ahorro energético porque estamos monitoreando una serie de parámetros a partir de la innovación y la transformación digital, el IoT, que es el Internet de las Cosas, y aplicado a las industrias, por supuesto, y la inteligencia artificial que nos alerta, nos procesa información. ¿Va a depender de la organización? Sí. Lo mismo en las cadenas de suministro, está pasando lo mismo. Podemos evaluar posibles inversiones, subvenciones y cómo entonces hacer que una cadena de suministro sea más automatizada, menos riesgos para los trabajadores al tener menos exposición, pero procesando data inmediatamente para dar alertas desde todo punto de vista, porque hoy en día el Internet de las Cosas y la inteligencia artificial se están aplicando a muchísimos sectores, incluido la seguridad y salud en el trabajo, los monitoreo de temas ambientales, con cámaras y con tantas otras cosas. Esto que les comento, es lo que debemos como consultores, auditores, formadores, profesionales, promover, incentivar a que se dé en estas discusiones en organizaciones certificadas ISO 9001, pensando en la calidad, en la excelencia, el que puedas tomar en cuenta todas estas nuevas tecnologías y si son aplicables a ti o no, como la realidad virtual, aumentada, mixta, blockchain, la impresión 3D, la robótica y tantos otros. Se trata de avanzar de un certificado ISO 9001 que lo tengamos por primera vez como si fuera nuestro diploma de kinder, de ese primer nivel de niño cuando estamos estudiando. Y esto lo aprendí de un mexicano en el año 2014, antes de que saliera la última versión de la norma 9001-2015, que decía que cuando tú lo tienes es el diploma de kinder, pero tenemos que avanzar. Tenemos que ir incorporando y nos hemos dado cuenta en la práctica que muchas organizaciones se quedan estancadas en el cumplimiento y no hay mejora continua real, no hay el asumir innovaciones y están certificadas, sí, pero en realidad van a desaparecer y ahí está el riesgo, desaparecer del mercado. Y tienen que verlo de esta forma porque si no la certificación es un mero trámite para poder estar mientras tanto de proveedor o de participar en procesos de contratación o licitación. Comentarios finales. Definitivamente hay mucho que hacer a nivel de sensibilización. La versión nueva de la 9001-2026, hoy en su versión borrador, sabemos que tiene grandes desafíos. El principal, la cultura de calidad y la ética, que está allí, que ahora va a estar inmersa y que creo que es un gran paso para obligar a las organizaciones a demostrar que no se trata solo de una certificación, se trata de un ambiente de trabajo que verdaderamente valga la pena, donde la gente se sienta parte de ella, donde existe un buen liderazgo, son organizaciones donde la gente va a querer trabajar y eso es congruente con un producto de calidad, es congruente con un producto, un servicio de calidad. Se trata de cambiar los paradigmas y la ética es un tema importante que hoy en día se sigue abordando a través de lo que se llama los sistemas de gestión de cumplimiento o las obligaciones del compliance,
o cumplimiento normativo, que son regulaciones que obligan a las empresas y que tienen responsabilidad penal si se cometen fraude, desfalco, corrupción o incumplimiento de requisitos normativos en otras regulaciones, sean ambientales, de seguridad, en otras áreas, seguridad de la información, seguridad de salud laboral, entre tantos otros. O sea que los desafíos van creciendo, van creciendo. No nos podemos quedar en el cumplimiento y no avanzar a partir de experiencias que les he estado comentando en esta filosofía japonesa, en la aplicación de buenas prácticas de modelos como el Premio Iberoamericano a la Calidad o el Premio de la Calidad del país respectivo donde usted se encuentre, donde existen más de 90 países con premios a la calidad. Y por último, no dejes por fuera esas grandes tendencias de tecnología, de innovación, de sostenibilidad, porque puedes terminar desapareciendo como organización. Evidentemente estamos hablando del sector privado, porque el sector público, por su propia característica, quizás no sea afectada o no se afecta por esta situación. Estos son los mensajes finales que yo les dejo. Les dejo aquí mis redes sociales. Muy contento y agradecido de que todos podamos compartir en este evento y poder seguir aprendiendo y sumando para que estos desafíos puedan seguir consiguiendo en los sistemas de gestión ISO una forma de solución.